cortar esa parte. Sí, aguanta. Ya está. Ok. Muy buenas tardes con todos. Nosotros somos el grupo número 2 de la materia de desarrollo del lenguaje. Nuestro tema inicia con los mecanismos de adquisición del lenguaje. Nuestra compañera Natalia Alarcón va a comenzar hablándonos de este tema en el cual estamos conformadas de 5 personas. Por favor, Natalie. Les voy a hablar sobre los mecanismos de adquisición del lenguaje en niños y su madurez. El desarrollo de los niños se da en una etapa u otra, es decir, que cada niño, depende de la edad que vayan teniendo, ellos van a desarrollar un desarrollo evolutivo a medida de que va pasando el tiempo, y todo tiene que ser a la medida y tener su espacio y su momento. La siguiente diapositiva. La atención temprana y estimulación. Aquí tiene que ver mucho la maduración de cada aprendizaje, y es decir, que cuando el niño no está preparado, los músculos están implicados en una acción, es decir, le voy a dar un ejemplo. Cada niño tiene un momento de caminar, y es ahí donde uno no le puede obligar al niño de que vaya o que ya sea su momento de levantarse, porque todo tiene su momento. Es decir, si hablamos de algún niño que no tiene ninguna patología o cambio en su proceso, daremos cuenta de que ellos terminan acabando en un momento a otro. Y así es muy beneficioso que los padres estén en ese momento, y también es importante de que a los niños le pongan estos carritos de movimiento para que ellos puedan adaptarse, y así ellos pueden ir poco a poco en su marcha. La siguiente diapositiva. La madurez emocional está conformada por 3, que es la capacidad para comprender sus emociones, la capacidad para expresarlas de una manera productiva, la capacidad para escuchar a los demás y sentir empatía y respeto en sus emociones. Esto que tiene que ser, los padres son los encargados que ayudan a los niños a que ellos estén ahí en sus momentos de aprendizaje, de expresarse, de tener alguna comunicación, y siempre ayudándole en su personalidad, en su forma de ser, corrigiéndole cuando tengan error. La siguiente diapositiva. Aquí hay algunas estrategias para ayudar al niño a obtener una madurez emocional. Es decir, los niños en algún momento van a tener su ira, y es ahí donde los padres tienen que dominar sus miedos, para también reconocer sus emociones básicas, que hay que realizar ejercicios, actividades, y para que no se enojen, y si está enojado, controlarlo. Para nombrar emociones, es decir, lo que el niño siente. Afrontar emociones. Cuando termine el berrinche, debemos enseñarle cómo expresarse, y así él poder comunicarse, corregirlo. Para la comunicación, hablar con el niño, razonar y jugar, y así poder interpretar y decir lo que él siente y corregirlo. La causa y la consecuencia. Enseñarle que cada situación tendrá una consecuencia negativa o positiva, para un bien o para un mal. La siguiente. Ya. La etapa de... A ver, un momento. A ver. La etapa de madurez en los niños, entre 12 y 24 meses, ellos ahí van a entender los sonidos, y las personas que lo rodean en su alcance. Cuando están pequeños, ellos van a tener un razonamiento de que, ella es mi papá, ella es mi papá. Para los 3 años, los niños ya pueden, para los 2 a 3 años, ellos pueden ganar autonomía, debido a que ellos ya pueden desplazarse por sí solos y estimularse, y poder poco a poco ir caminando. Entre los 3 y los 5 años, los niños ya pueden hacer juegos grupales, comienzan la primera organización, la primera pelea, la primera motivación, y así ellos poder tener juegos de distintas edades. Entre los 6 y los 12 años, los niños desean realizar juegos basados en la competencia, ya poder razonar, en decir,
yo gané, no ganaste, y así poco a poco los padres deben a ir motivándolos a que todo tiene que ser por un aprendizaje y además también ellos ahí también ya tienen los valores morales, el orden. Muchas gracias. A continuación, el siguiente compañero. Buenas tardes, mi nombre es Astrid Mora y yo les voy a hablar sobre los componentes del lenguaje. Bueno, cuando hablamos de componentes del lenguaje, tenemos que tener en cuenta que estos se dividen en 5. La fonología, la semántica, la sintaxis o también llamada gramática y la pragmática. Ya. Gracias a estos aspectos se pueden estudiar muchas cosas y se tiene en cuenta la ayuda en el lenguaje para que este lenguaje sea útil y nos permita comunicarnos. Como sabemos, también el lenguaje en los humanos se conoce como aquella capacidad para podernos comunicar, ya sea de una forma oral o escrita, también a través de medios de signos gráficos. La siguiente diapositiva. Los aspectos generales del lenguaje. Durante mucho tiempo han existido diferentes teorías de lo que es el lenguaje. Para esto se conocen 3 básicas. La capacidad de los seres humanos para adquirir un lenguaje desde muy pequeños. Esto también es conocido como la lengua maternal. Es lo que Noam Chomsky quiere relatar. Él quiere decir que los niños y las niñas aprenden una palabra nueva cada hora que están despiertos. Esto debido a que escuchan y sienten lo que las personas a su alrededor comentan o dicen. También tenemos lo que se aprende de forma natural en la infancia, se conoce como lengua materna y dura para toda la vida, porque es donde el niño tiene la capacidad de absorber todos los conocimientos habidos y por haber. Y como generalmente sabemos, la madre desde el vientre le comienza a hablar, es por ello que se conoce como lengua materna. La siguiente diapositiva. Aquí tenemos una tabla donde podemos evidenciar el periodo, las etapas y las características de los dos tipos de lenguaje, el prelingüístico y el lingüístico. El prelingüístico se da desde el primer año de vida aproximadamente. En esta etapa se dividen en 4, de 0 a 6 meses, de 6 a 9 meses, de 9 a 12 y de 12 a 18 meses. Cuando estamos en la etapa de 0 a 6 meses, lo más común es que el niño se comunique a través de vocalizaciones espontáneas. Estos son los gritos, el llanto, las risas, los gorjeos, entre otros. Cuando estamos entre los 6 y 9 meses, tenemos el balbuceo, cuando ya el niño comienza a combinar las consonantes con las vocales. A los 9 y 12 meses comienzan las entonaciones, cuando intenta incorporar el idioma del lenguaje adulto, o también conocido como la jerga o la pseudo conversación. Hay ciertas palabras que el niño escucha que no vienen en el lenguaje, por decirlo así, pero son diminutivos o jerga ecuatoriana, en nuestro caso, de nuestro país, jerga ecuatoriana, o en el país en el que se encuentre. La jerga es aquellas palabras que no entran dentro del vocabulario o del diccionario, pero son usadas mucho por las personas frecuentemente. También de los 12 a los 18 meses, el niño ya comienza a emitir sus primeras palabras. El lingüístico, este comienza a partir del año al año y medio. Aquí se ven también 3 etapas. El desarrollo fonológico, gramatical, léxico y estructural, que es de 12 a 36 meses, y el desarrollo semántico, o también la etapa a partir de los 30 meses. El desarrollo fonológico. Aquí es donde se adquieren los fonemas, las vocales, los fonemas labiales, nasales, dentales, entre otros. La holofrástica, de 12 a 18 meses, transmiten más lo que la palabra significa, entre el vocabulario y la gramática. La emisión de palabras comienza de 18 a 24 meses. La telegráfica, que es de los 24 a los 36 meses, y los dos últimos conocidos como proceso de generalización y de diferenciación, donde el niño tiene la capacidad de poder diferenciar el bien del mal o lo correcto de lo incorrecto. Siguiente diapositiva.
De los, de las cuatro, de los tipos de componentes del lenguaje, yo les voy a hablar sobre la fonología y la semántica. Bueno, la fonología es la partícula más pequeña de la fonología, también se conoce como los fonemas. Es aquí donde comienza la emisión del sonido. En el idioma español existen aproximadamente 22 fonemas diferentes. Desde el primer año de vida y hasta los 2 años de edad, el niño intenta pronunciar algunas frases y el desarrollo se extiende hasta aproximadamente los 6 años. Es por eso que la fonología define al fonema como aquella palabra que puede diferenciar un sonido de otro. Un ejemplo de esto sería la lata con la pata. La primera palabra es la que la diferencia, pero el sonido es casi igual. Por el contrario, la semántica nos habla más sobre el vocabulario. Y al igual que la anterior, es una etapa que ocurre desde el primer año de vida de todo niño. En esta edad es cuando el niño comienza a comprender el lenguaje en su medio de comunicación. En el segundo año de vida, su vocabulario crece de manera exponencial. Y a los 3 a 5 años, los niños usan mucho este vocabulario, pero en la mayoría de esto ocurren diferentes tipos de errores. Tienden a confundir la palabra o tienden a confundir el significado. Como vemos aquí en la imagen, tenemos la misma palabra, planta, pero esta palabra se ve en diferentes conceptos. La primera persona está pensando en una planta como una empresa, una planta eléctrica, pero la otra persona está pensando en una planta como un ser vivo, como una planta o una flor que tenemos en una maceta. Cuando el niño o la niña llega a la edad de 6 años y a partir de ese momento logra comprender el significado de diferentes palabras, las que escucha en su entorno, y a su vez puede captar una diferencia, que aunque suenen parecidas las palabras, no tienen el mismo significado. Un ejemplo de esto puede ser la palabra ojo con la palabra rojo. Muchas gracias. A continuación, mi siguiente compañero. Ya, yo les voy a hablar sobre la morfosintaxis. Para esto sabemos que el término es la combinación de dos palabras que vienen de un origen griego, que morfo, que significa forma, y sintaxis, que significa orden. Entonces llegamos a decir que la morfosintaxis es una parte de la lingüística que estudia el conjunto de las reglas y los elementos que hacen que la oración tenga sentido y sea carente de ambigüedad. La siguiente. Tenemos lo que es la gramática de la morfología y la sintaxis. Aquí tenemos que este componente del lenguaje es muy fundamental para que la comunicación sea más efectiva. Y en estas incluye dos partes que son importantes. Una parte que sería la sintaxis. Aquí sería que esta se define como el conjunto de las reglas para formar las oraciones. Entonces, esta nos va a ayudar a colocar correctamente las palabras para formar una oración con sentido y que podamos expresar lo que queremos comunicar. Y por otra parte tenemos lo que es la morfología, que esta está en cambio relacionada con, bueno, con lo anterior, pero que aquí esta unión se le conoce como gramática. Aquí la morfema es la unidad más simple de la palabra y esta no se puede dividir. Siguiente. Aquí también les voy a explicar sobre los tipos de morfema. Tenemos los que son independientes. Estos aquí tienen un grado de independencia con respecto al lexema. En estos pueden ser, por ejemplo, los pronombres, que pueden ser dile, cuídese, él, ella. Tenemos lo que son las preposiciones con a, con, de, desde, conjunciones y, o, pero, aunque, entre otras, y las determinantes que podrían ser él, ella, es, un, una. También tenemos las que son dependientes o que van ligados. Estos van unidos, en cambio, al lexema, el lexema a otro morfema. Por ejemplo, tenemos los derivativos.
Estos aquí se añaden al significado de los lexemas, por ejemplo, en los prefijos, sufijos e interfijos. En los prefijos se ponen antes del lexema, como hipermercado. En los sufijos se van después del lexema, como sería viejito, casucha. Y los interfijos, que estos son alargamientos para evitar hiatos o para distinguir entre palabras de significado distinto, como puede ser fortaleza. Los flexivos, estos señalan los accidentes gramaticales, por ejemplo, en género sería gato, gata, niño, niña. El número, plural, singular. Persona, que aquí indica la primera persona del plural, entonces sería cantábamos. Modo y tiempo, que indica el modo indicativo y el tiempo futuro. En este ejemplo sería cantaré. Siguiente. Ya, tenemos el ejemplo de la morfosintaxis. En esta, por ejemplo, tenemos una oración que dice, Juan compró un regalo para su madre. Entonces tenemos que primero analizar el análisis morfológico, que sería que Juan sería un sustantivo, compro sería verbo. Entonces también tenemos que hacer ahora el análisis sintáctico, en la que Juan es el sujeto y el resto de la oración sería el predicado. Y entonces tenemos que entre esta oración tiene los dos complementos, que sería uno directo, que sería el regalo, y el otro indirecto a su madre. Siguiente. Entonces, para resumir, sería que la morfosintaxis, cuando analizamos una oración o un texto, tiene su parte morfológica y sintáctica. Entonces, la morfológica serían como, por ejemplo, buscar el adjetivo, el sustantivo, el verbo. Y en la sintaxis sería el sujeto, predicado y los modificadores. Tenemos un ejemplo aquí que sería el auto negro está roto. En la morfología sería el artículo, el auto sería un sustantivo, negro sería adjetivo, está sería verbo y roto adjetivo. Y en la sintaxis se puede ir desplazando cada uno. Por ejemplo, el auto negro sería un sujeto, está roto sería el predicado verbal, él sería un modificador, el auto también sería un núcleo, negro un modificador, está un núcleo verbal y roto el predicado objetivo obligatorio. Gracias. A continuación, mi compañera. Muy buenas tardes con todos. Yo voy a hablarles sobre el componente pragmático. Este componente, a pesar de ser el último en lengua, no quiere decir que no es importante. Y al contrario, es muy importante, ya que este es considerado como una característica que nos permite adaptarnos a cada situación que vivimos para lograr comunicarnos, que nos comprendan las personas, sea de un tipo de lenguaje a otro. En este caso, sabemos que la forma de comunicarnos no solo va con simples palabras ni solo forma oral y escrita. Hay muchas otras, gestos, manos, señas, signos, referencias, incluso letreros, lo que podemos leer nosotros. Y dentro de esta área podemos considerar tres importantes habilidades para la pragmática. Es el uso correcto del lenguaje para lo que se vaya a utilizar, adaptarnos a la personalidad de nuestro interlocutor y tomar en cuenta las normas sociales, ya que en muchos países recordemos que el lenguaje es muy diferente, comenzando el idioma que cada uno tiene. Nosotros, como conocemos, nuestro idioma natal ahorita es el español. Sabemos que en nuestra parte, una región es el quichua y en otra tenemos una infinidad de idiomas en el cual nosotros tratamos de adaptarnos a estos interlocutores y comunicarnos como debe ser. Asimismo se da en la etapa del desarrollo del niño, en la cual ellos no hablan un lenguaje fluido como nosotros ya a nuestra edad. Prácticamente analizamos y abordamos otros temas y otra forma de explicarnos. Tenemos que, ¿cuándo hay dificultades pragmáticas? Primero, las habilidades pragmáticas son vitales para comunicar nuestros pensamientos, ideas y sentimientos personales. También los niños presentan dificultades que estas deben ser abordadas por los padres si presenta el niño un habla tardía. Los niños con dificultades en esta área a menudo no logran interpretar la intención comunicativa a otras personas o muchas veces no logran comprender tampoco lo que este interlocutor trata de decirle a él.
Para ello, los padres es importante que a la edad que son los niños, a partir de 3, 4 años, empiezan a notar que el niño realice actividades y varias actividades, juegos o prácticas de lenguaje en el cual ellos puedan desarrollar esto para que continúe su ciclo en la educación. Tenemos que se utilizan medios y estrategias de reparación para comunicarse con los demás, como puede ser señalar, el contacto visual, mostrar, el compartir y usar diferentes palabras o sonidos en este caso. Como pueden ver en la imagen, aquí encontramos es un niño que está señalando en una parte del libro que está viendo. Si él no sabe no sabe pronunciar, no conoce el significado de este objeto, él lo señalará. En otros, para comunicarse, levantan una mano, hablan, otros observan, pueden gritar, señalar. Muchas veces se da en estos casos también con los niños más pequeños. ¿Qué podemos esperar de la edad del niño en el área pragmática? En la área pragmática se divide ciertas edades de los niños, en lo cual está dividido de 0 a 6 meses, que es la principal. ¿Qué podemos esperar en esta área? Que el niño reaccione a los sonidos, que mire hacia las voces y sonidos, también que mire la cara de los demás, ya que ellos al memorizar también memorizan sus caras, reconoce caras familiares, establece un contacto visual y balbucea para obtener atenciones y responde a sonrisas con sonrisas. Esto es lo que podemos esperar hasta la edad de 0 a 6 meses. De 6 meses a 12 meses se puede esperar que responda a su nombre, use gestos para comunicarse, también trate de hablar con los demás, que aún recordemos que está en la etapa que está balbuceando el niño. También usa gestos para comunicarse, grita por atención y se ríe mientras juega. También tenemos ahora la edad de 1 a 2 años, en la cual el niño dice adiós, señala, sigue instrucciones simples de una sola acción, como voy a decir comer, adiós, hola, cuando saluda. También combina gestos con palabras, repite acciones que hacen reír a los demás, imita a los adultos en el juego e inicia también el juego imaginativo. Tenemos la etapa de 2 a 3 años. En esta etapa dice, observa a otros niños y se une brevemente a los juegos. También demuestra juego funcional y creativo. Pide permiso con palabras o con miradas. Usa estrategias para lograr adaptarse a entender por el medio del habla y participa en actividades simples en juego. Tenemos ahora la etapa de 3 a 4 años, en la cual el niño ya es más grande y aquí es donde los padres inician su aporte en verificar si el niño tiene un habla tardía o en este caso necesitará de una estimulación para que se desarrolle al paso al mismo nivel que los otros niños o si tiene alguna dificultad para esta etapa. 3 a 4 años lo que se espera es que siga instrucciones de 2 acciones, juegue en cooperación con otros, que sepa tomar turnos en el juego. Comienza. Ok. Ahora podemos decir que esperamos en la edad de 3 a 4 años, en lo cual se espera que ellos sigan instrucciones de 2 acciones, jueguen en cooperación con otros chicos, saber tomar turnos en el juego y que se separe fácilmente de los cuidadores, expresar ideas y sentimientos, sus expresiones faciales concuerden con su estado de ánimo y que reconozca las emociones de los otros. En la etapa de 4 o 5 años inicia y se une a los juegos. Usa la imaginación en este punto, sigue instrucciones de varias acciones sin pistas visuales y también le interesa la experiencia de los demás. En la etapa de 5 a 6 años nombran ya a sus amigos, pregunta información o los significados de las palabras. Esta es la etapa en la que le llaman la etapa del porqué, en la cual inician una búsqueda, empiezan a ser ellos investigadores de lo que tienen a su alrededor, su medio prácticamente. Y también pueden identificar las cosas que le gustan y no le gustan para ellos. Y también en esta etapa es cuando se toma sumamente cuidado por los padres, ya que ellos están ya en la etapa educativa, están en una escuela, están en un primer año y ya su medio, las personas con desarrollo, ya no solo el ámbito familiar, sino que se expande y comienza a convivir con otros niños y de diferentes edades.
Y esto es todo lo que tenemos por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado y por habernos atendido. Los siguientes videos son actividades que pueden realizar los chicos, los niños que muchas veces los padres identifican que tienen una habla tardía y también que pueden reforzar el lenguaje de los niños en esta etapa, que es entre los 3 hasta los 5 años. Muchas gracias por haber escuchado y los dejamos con los siguientes videos. Bye. Gracias a todos.